Acá preguntan cómo se ve afectada por el karma una persona que necesita de un trabajo remunerativo para su sustento, acepta ese trabajo involucrado con una actividad de tipo contaminante o perjudicial para la vida planetaria. En esto, como en otras tantas cosas, nosotros tenemos que estar abiertos a discernir. Hay momentos donde la energía, donde la vida, donde las leyes nos ponen a prueba de los modos más impensados por nosotros, de maneras que nosotros prácticamente no podríamos imaginar. Y todavía, en la superficie planetaria, la gran mayoría, la inmensa mayoría de las personas necesita vender su energía. Quiere decir, aplicar su energía en algo a cambio de un tributo, de una remuneración. En algunos casos, quienes no tienen conciencia, solo piensan que un trabajo se legitima a través del tributo o la retribución que uno pudiera obtener. Pero los seres que están despiertos, aparte de entender que un trabajo puede ser una herramienta de la energía para permitirles, por ejemplo, estar dentro del sistema, tomando lo básico del sistema, subsistiendo, también quienes están despiertos pueden ver en un trabajo, en todo trabajo, salvo que le estén ofreciendo ser asaltante, ser extremista. Estamos hablando de cierto tipo de línea laboral, ¿no? También puede ver un ser despierto un modo de servir. Un ser despierto que pudiera participar de un emprendimiento laboral o de una empresa o de lo que fuera que impacta sobre la vida planetaria de un modo negativo, él podría ser una herramienta de reequilibrio, podría ser una herramienta de restauración, podría ser una herramienta de transformación, podría ser incluso silenciosamente un estímulo para que aquellos que han elegido un modo de vivir o han montado una empresa que impacta negativamente sobre la vida planetaria, comiencen a recibir una oportunidad para revertir eso. ¿Bajo qué aspecto? Bajo el estímulo que quienes tienen conciencia pueden ofrecer. Un ser en conciencia es capaz de brindar estímulos que bajo otros aspectos técnicos, teóricos, literarios, tal vez no llegan a anclar, no son aceptados, son refractados. La mayor parte, por no decir todos, vamos a decir la mayor parte para otorgar el beneficio de la duda, de quienes tienen empresas o tienen responsabilidades dentro de empresas que impactan negativamente sobre la vida, saben que lo que están haciendo es perjudicial. La mayor parte sabe que es perjudicial. Y no aceptan muchas veces, estas personas, ningún tipo de señalamiento. Encuentran todos los medios habidos y por haber para intentar demostrar, o por lo menos, si no intentar demostrar, que no se demuestre lo contrario en términos de contaminación. Un ser en conciencia que trabaja en esos ámbitos irradia una energía de flexibilidad, una energía de reversión, una energía de amor a la vida planetaria, que de un modo u otro comenzaría a tocar a las partículas involucradas en ese tipo de trabajo. Ahora, un ser en servicio, empleado en conciencia, que trabajara en una empresa de estas características, sabría que las expectativas son vanas y que no sirven. Porque un ser en servicio, despierto en conciencia, estaría al tanto de que por más que su conciencia estuviera ofreciendo un parámetro opuesto, un paradigma totalmente opuesto al del funcionamiento de esa empresa, eso no quiere decir que él fuera a revertir la situación. Quiere decir que él está influenciando benéficamente a las partículas comprometidas en esa actividad, que él está generando una fisura en el esquema energético de esa actividad, permitiendo que algo diferente dentro del esquema energético de esa actividad pueda estar presente. En algunos casos, y esto solamente lo sabe la conciencia planetaria, el único, la jerarquía, en algunos casos, algunas empresas o algunas actividades que impactaban negativamente sobre la vida planetaria cortaron o desviaron o transformaron su forma de actuar, o por lo menos la alivianaron lo suficiente, al permitirse, en términos kármicos, que ingresaran a sus filas elementos con otro estado de conciencia. Recuerdo una oportunidad, un documental, donde un empresario decía que de diversos modos reconocía haber recibido influencias de un modo tal que permitieron gradualmente que él tomara la decisión de revertir su actividad empresaria, de cambiar, de transformar
el modo de producción de su empresa, no cambiar el rubro, porque el rubro siguió siendo el mismo, sino que él cambió el modo de actuar, el modo de producir, el modo de encarar la producción, el modo de encarar todo lo que tenía que ver con el marketing. Y finalmente se decidió a profundizar e hizo estudios muy puntuales en cuanto a cómo había bajado el índice de impacto de su empresa en relación a la vida planetaria. Y había notado que posiblemente entre un 8 y un 10% del antiguo impacto era lo que él estaba promoviendo en la actualidad. Esto ya fue hace algunos años. Todo puede ocurrir cuando un elemento capaz de irradiar un patrón diferente está presente en una estructura, siempre va a influenciar en esa estructura. Lo que tenemos que tener en cuenta son las expectativas, las búsquedas de resultado. Porque ¿quién de nosotros pudiera estar en una situación de esa naturaleza y piense, bueno, a partir de ahora, con mi conciencia, con mi energía, con mi irradiación, con algún aporte que se me permitiera hacer, voy a generar una transformación? Estaría cayendo en un juego de fuerzas. Porque nadie sabe cuál es el plazo que va a imponer la energía en un determinado esquema para que ese esquema se transforme. Y puede ser que todo eso se transforme dentro de muchísimo tiempo, o que las personas que tienen ese modus operandi recién en otras encarnaciones, debido a influencias recibidas en esta encarnación o en situaciones como esas, pudieran comenzar a reorientarse en sus formas de proceder. Pero siempre la oportunidad de servir está presente. Aquel que está despierto en conciencia, sea donde sea que esté involucrado, siempre va a poder aportar, en la medida que la neutralidad, la imparcialidad, el equilibrio y la falta de expectativas genuinas estén presentes en él. Es una trampa creer que en la rutina diaria hay estancamiento. Son las fuerzas involutivas las que inspiran esa sensación o sentimiento. Uno puede mantener durante meses, años, décadas, toda una encarnación, una rutina. Y esa rutina ser el reflejo de un estancamiento, de un proceso de inercia, de una identificación puntualmente con juegos de fuerza de la materia, o puede ser una herramienta totalmente afinada a esa rutina de la vida interna o de las leyes superiores. Lo que haría la diferencia es la actitud con que el ser está ante esa rutina. Un ser que estuviera atento, en sintonía interior, y mantuviese una rutina, aquella rutina la estaría manteniendo en beneficio del todo, porque él estaría siendo estimulado a mantener esa rutina. Hay personas que creen que si no cambian continuamente lo que están haciendo, si no le encuentran una cara diferente, si no lo pintan de otro color, si no lo mueven de acá para allá, si la cosa no nos sorprende un poquito cada día o no nos permite salir de esta cosa aburrida de siempre lo mismo, no pasa nada. Y ese es un error. Nosotros más de una vez ante preguntas de esta naturaleza señalamos que existen jerarquías en distintos niveles de la vida cósmica que son capaces de asumir posiciones durante ciclos tan extensos que nosotros nos mediríamos por miles o millones de años. Y jamás una jerarquía que tuviera que asumir aspectos de la vida cósmica de ese modo se quejaría de que está aburrida de hacer eso. Existen jerarquías que están colocadas de un modo estratégico, que son confundidas con estrellas desde hace miles de años por la humanidad y están ahí haciendo un trabajo irradiativo, una presencia silenciosa e irradiativa, confundidas con estrellas. ¿Qué más rutinario que parecer una estrella todas las noches, no es cierto? Sobre todo si hablamos de jerarquías y de conciencias que tienen un nivel de evolución que podrían estar ocupándose de otras cosas seguramente. Sin embargo, estos seres de alta evolución, estas entidades, estas jerarquías, estas conciencias, jamás se plantearían eso. Porque mientras de los niveles superiores no les fuera indicado que aquella ceremonia llegó a su fin y que lo que tenían que hacer en beneficio de lo que fuera ya fue asistido, jamás se plantearían a ver si se olvidaron de ellas, mandarle un mensaje, ¿se acuerdan de mí? Hago de nave en tal lugar. Eso no existe. Entonces,
traspasándolo a lo que nosotros podríamos hacer en nuestro diario vivir. Lo importante es tener certeza de que aquella rutina se desenvuelve, no importa por qué cantidad de tiempo ya, ni por cuánto más todavía, en función de algo relacionado al servicio, a la asistencia al plan evolutivo, a la ley de necesidad. De ahí un ser que tuviera todos los días que hacer lo mismo, si él tiene confirmado que tiene que hacer eso, en la actitud renovaría continuamente la energía que aquello que aparentemente es estanco o responde a leyes de inercia ofrece realmente, genuinamente, ocultamente a la vida planetaria. Tenemos que descartar un poco algunos aspectos inmaduros de la personalidad a la hora de entender que las leyes nos pueden colocar a repetir y a repetir y a repetir y a repetir un esquema porque es necesario bajo ley de servicio, o a repetirlo porque somos tan duros que no entendimos que lo que teníamos que aprender a aplicar aún no lo pudimos aplicar en profundidad y de un modo estable. Como no tenemos la capacidad a veces de darnos cuenta si una situación aparentemente inércica responde a una u otra naturaleza de los aspectos de la energía, tendríamos que tener la suficiente aceptación. Y en nuestra intención de transformarnos continuamente y no de confirmarnos seres inércicos y rutinarios, permitiríamos que cuando aquello estuviera listo para ser removido de nuestra vida, la energía encontrara la disponibilidad mayor para hacerlo. Si en un ser hay intención de transformarse, abre la puerta a la energía para que en el momento oportuno aquello pueda ser interrumpido o modificado. ¿Qué es lo que pasa en los encuentros programados con naves o jerarquías y que los hace necesarios para algunas personas o grupos? Básicamente esta unión, este contacto, esta fusión, este estrechamiento de vínculos que nuestra conciencia exterior necesita realizar para aspectos universales más profundos de la verdad, para la verdad en términos profundos, genuinos. Cuando un ser o un grupo se contacta con jerarquías o vive un contacto interior o contacta de algún modo naves, no importa cómo esos encuentros hubieran sido programados, si conscientemente el ser recibió esa programación o aparentemente, espontáneamente y de casualidad surge aquello, es porque necesitamos ensayar la unión, la fusión, el contacto profundo con verdades o aspectos de la realidad que en este plano son imposibles de contactar, de vivir lúcidamente. La verdad a veces nos absorbe particularmente, de un modo que comúnmente en vigilia, en el tratamiento diario, es muy difícil de vivir. Pero es sumamente necesario que la conciencia exterior ensaye ese fundimiento con la verdad, con los aspectos más profundos de la verdad, porque sólo así la conciencia externa puede transmutarse, sólo así la conciencia externa puede cambiar, sólo así puede recibir en algunos casos estímulos profundos que de otro modo podrían llegar atemperados, de un modo muy menguado. Cuando la energía, cuando las leyes, cuando la jerarquía estimula este tipo de contacto explícito, contundente, cuando lo externo y lo interno entran en una comunión absoluta, es porque no hay ninguna otra cosa que pueda suplantar aquello que está siendo necesitado. Un grupo o un individuo tiene que estar sumamente necesitados del contacto profundo con la verdad, del contacto profundo con aspectos internos de la realidad para que eso ocurra. Y cuando ocurre es porque nada puede reemplazar aquello. Todo lo que la vida cósmica va ofreciendo y del modo en que lo ofrece es porque la ley de necesidad lo está marcando. Y seguramente quienes van viviendo ese tipo de procesos gradualmente van a colaborar para que aspectos en términos económicos y sintéticos de la energía a ser vividos al corto y el mediano plazo puedan ser facilitados. Hoy en día muchísimos seres están siendo entrenados de este modo. Hoy en día muchísimos seres que están teniendo contacto en términos externos e internos
están siendo entrenados para poder asistir el plan evolutivo, para poder asistir esta situación del planeta Tierra de un modo más efectivo, lúcido, coherente, estable. Sea que uno es consciente de estos contactos o no, estos contactos son sumamente necesarios en la preparación de la humanidad futura, en la preparación de la porción de la humanidad que hoy representa esa humanidad futura y que está intentando la asistencia al plan evolutivo de un modo superlativo cada vez, a medida que el ciclo de transición avanza. Acá preguntan, quisiera saber qué jerarquía asiste a un ser humano a punto de desencarnar y cómo es el proceso. Esto depende del nivel de conciencia. Un ser que está dormido internamente, que su alma está dormida, que su conciencia, en términos espirituales, su conciencia monádica todavía no despertó, vive el proceso de desencarne de un modo básico, podríamos llamar tradicional. Gradualmente, su conciencia, al momento que el traje etérico físico deja de estar vivo, quiere decir pasa por ley de muerte, el ser va polarizando su conciencia primero en el plano astral, luego en el plano mental. Y durante ese trayecto astral-mental pueden transcurrir centenares de años o miles de años en algunos casos, cosa que no está ocurriendo ahora porque la transición planetaria, el final del ciclo planetario, no lo permiten. Un ser no podría estar ya miles de años en el astral o cientos de años en el astral porque la situación planetaria no da para eso. Antes de que transcurran cientos de años, la situación planetaria va a haber mudado contundentemente. Ya no se puede hacer lo que en otros ciclos se hiciera, pero de modo general, un ser primitivo, un ser dormido, un ser apegado a la materia, va para el nivel psíquico planetario, quiere decir la capa astral y la capa mental. Pero los seres que están ya viviendo un grado de despertar, que su conciencia interna tiene realmente nociones de lo que está ocurriendo en el planeta, está trabajando la conciencia interna, en esa situación planetaria, ya la cosa varía. En ese caso, si el ser tiene que desencarnar, primero su conciencia interna pasa a ser un operario directo, cosa que en el ser dormido no, porque el alma cuando está dormida no puede operar directamente con la energía reencarnante, el ego, que al pasar por ley de muerte necesita retornar a los niveles internos. Si el ser está despierto ya, su alma colabora en ese proceso, en esa ceremonia de asistencia de la energía reencarnante, del ego que está dejando los vehículos de la personalidad para retornar a los niveles subjetivos. Según el grado de despertar, es el protagonismo que la propia conciencia interna de nosotros tiene al momento de que el ego vuelve a los niveles internos. Y al mismo tiempo, como hoy los seres despiertos podrían ser definidos como seres en algún grado rescatables o que están definiendo su condición de rescatabilidad para la jerarquía y para la situación planetaria, según el destino inmediato de esas mónadas, de esas conciencias internas, de esos espíritus, es el tipo de asistencia que determinadas jerarquías o entidades en los niveles internos pueden brindar. Como a medida que van desencarnando los seres, son clasificados en tandas monádicas, según el destino inmediato de esa tanda monádica a la cual él pertenece, está la asistencia interior del proceso. No podríamos generalizar. Lo que sí podemos hacer es esta clara diferencia entre un ser que está despierto y un ser que está dormido espiritualmente. El dormido vive los aspectos típicos en términos kármicos de lo que es desencarnar. Una tendencia de seguir su compromiso con la materia en los niveles intermedios, en el plano astral y en el plano mental terrestre, quiere decir en la capa psíquica. El ser despierto no. Recibe asistencia para entrar en contacto con jerarquías, con entidades, con niveles de conciencia, con estructuras de energía propias del destino inmediato que un ser despierto en la superficie del planeta puede estar necesitando encaminar o vivir. Muchos de esos seres despiertos son seres que en el momento de desencarnar puede considerárselos seres rescatados, que acaban de pasar por el rescate. Porque una vez que termina la desencarnación, no necesariamente un ser despierto va a vivir el rescate de un modo hollywoodense, como la mayor parte de las personas cree que va a ser eso. Un ser despierto puede ser un ser rescatable, puede tener previsto desencarnar sin que el rescate implique
la interrupción, desencarnación de un modo aparentemente fenomenológico o un modo típico de las fantasías que muchos tienen en la superficie planetaria. Un ser rescatable puede terminar su encarnación ahí de un modo aparentemente normal y en el momento en que entrega los trajes, automáticamente es encaminado por las jerarquías que se encargan del rescate hacia la tanda monádica con la cual él, en términos energéticos, guarda una coincidencia. Cuando el rescate masivo de personas tenga que ocurrir, ¿se da coincidente con lo más cruento de la purificación del planeta? No necesariamente, no va a ser así. El rescate masivo de seres se va a dar antes de que la purificación planetaria llegue a su ápice. No tiene sentido que el rescate se extendiera al momento en que la situación está en lo más crudo, quiere decir realmente en su ápice, en su culminación. Antes de que llegue el caos a estar totalmente generalizado, antes de que el colapso sea absoluto, ahí todo lo que quedara en términos de rescate va a ser rescatado. Todo lo que tuviera que ver con la evacuación va a ser culminado. Y solamente van a quedar partículas de todos los reinos, aquellas que les corresponda vivir en conciencia todo el proceso culminante de la evacuación o del rescate, o de la situación o del ápice de la purificación planetaria. Porque hay muchos seres de todos los reinos que van a tener que vivir ese proceso de un modo cruento. Los seres rescatables no, otros seres sí van a tener que vivir de un modo cruento eso, porque kármicamente atrajeron esa posibilidad. Kármicamente hicieron que esa posibilidad tuviera que ser dada para ellas. Mientras que un ser rescatable no necesita pasar por ciertas situaciones traumáticas, no las atrajo en términos de retribución kármica. Como los seres rescatables de modo general no atrajeron esa posibilidad, no hubo una ley de atracción, un aspecto de atracción en términos kármicos para poder tener que pasar por eso, obviamente, no lo van a vivir. Solamente algunos seres rescatables, muy pocos seres rescatables, van a permanecer en la superficie terrestre dentro de un ciclo muy cercano a la culminación del proceso purificatorio, porque van a ser protagonistas, entre comillas, de un cierto tipo de asistencia. Han sido entrenados internamente para participar de cierto tipo de manifestaciones de lo que es el rescate más cercanas al ápice de la purificación, pero son muy pocos los seres rescatables que van a vivir ese proceso, que van a participar de ese proceso. Pocos lo decimos en relación a lo que es el porcentaje general, que se estima en un 10% de la humanidad que hoy está presente en la superficie planetaria. Según la teosofía, los humanos pasamos por variaciones raciales. ¿Cómo se definen esas variaciones y quién las decide? Las razas son patrones arquetípicos. Esos patrones arquetípicos son decididos por las jerarquías. Las jerarquías que forman parte del orden planetario, del orden solar y del orden galáctico. Cuando en un planeta, una humanidad, tiene que pasar por un proceso racial, tiene que agotar un proceso racial o subracial, es porque el arquetipo subracial o racial con el que venía haciendo ese ensayo ya está agotado, o porque esa humanidad hizo todo lo que podía hacer con eso, o porque sin haberlo hecho, el ciclo donde eso estaba habilitado y amparado internamente como ensayo terminó. Nos encontramos acá en la superficie planetaria con aspectos de la humanidad como la lemuriana o la atlante, o la humanidad actual, ¿no? ¿Por qué no? Que sin haber aprovechado los estímulos y el ofrecimiento evolutivo que en cada ciclo racial se les hizo, tuvieron que pasar por una purificación. En el caso de Lemuria y Atlántida, purificaciones territoriales. En el caso de la humanidad actual, purificación global, general, total. Porque se instaló el patrón de deterioro, el patrón de desvío en todo el planeta, mientras que en la época de Atlántida o Lemuria estaba regionalizado ese proceso. Esas humanidades generalmente estaban polarizadas en algún ámbito del planeta y no en la totalidad de la vida planetaria. Una raza está emparentada, vista de este modo,
con otro arquetipo, el más cercano a todos nosotros, que es un código genético. Cada patrón racial está amparado, está reflejado, está ajustado, está guiado, está contenido dentro del contexto energético de un código genético. Por eso en este momento algunos miembros de la humanidad de superficie, que pueden ser considerados rescatables, están recibiendo un nuevo código genético, ya están viviendo la instalación de un nuevo código genético en ellos. Esto está representando la humanidad futura ya hoy. Y esto ocurrió siempre, también en Atlántida, en Lemuria, hubo seres que recibían el nuevo código genético, aún participando de modo general en aquellas culturas que estamos señalando. Esto ya está ocurriendo hoy, ocurrió en el pasado. Razas y códigos genéticos son patrones energéticos, arquetípicos, son patrones que responden a las instancias de ley y al proceso evolutivo que una humanidad tiene que pasar en determinado ciclo. Una humanidad, cuando termina un ciclo determinado, comienza a ser terreno fértil, campo de vida fértil, para atraer un nuevo patrón arquetípico y vivir un nuevo ofrecimiento en términos raciales y genéticos. Esa energía comienza a traerla a partir de la consumación de los aspectos del proceso anterior. Insistimos, la humanidad de superficie del planeta no tuvo la capacidad de aprovechar todos los ofrecimientos evolutivos que en cada raza y subraza se le fueron haciendo y a través de cada código genético. Por eso es que los seres que desenvolvieron y aprovecharon al máximo o con mayores posibilidades el código genético que hoy es general en la humanidad, son muy pocos. Por eso son muy pocos los que están recibiendo también el nuevo código genético. Porque para recibir un nuevo código genético se tiene que haber consumado un trabajo muy profundo con el código general imperante. Si no, no se produce esta atracción mutua, la instalación, la posibilidad de activación. Acá preguntan cuál es el valor evolutivo de aplicar la renuncia sobre algo si no lo podemos sacar de nuestra mente y nuestro emocional. A veces un ser busca renunciar a algo que no le corresponde, para lo cual no está preparado. Y a veces busca renunciar a algo que sí le corresponde renunciar. El trabajo es muy diferente cuando estamos ensayando renuncias sobre lo que nos corresponde ya, por evolución, por trayectoria evolutiva, intentar renuncia, que aquello que por trayectoria evolutiva es imposible para cada uno de nosotros despegar de nuestra vida, sacar de nuestra vida. Más de una vez un ser quiere renunciar a algo simplemente porque fulano pudo, entonces él tiene que poder. Aquí está la competencia. Si este pudo, ¿cómo yo no voy a poder? Si aquel es tal cosa, ¿cómo yo no voy a hacer tal cosa? O sin que particularmente él pueda identificar a alguien que haya hecho eso, tiene respecto a sí mismo un criterio que más vale responde a fantasía e ilusión que a realidad. También están aquellos que renuncian a algo porque les molesta, en el fondo. Pero no saben que todavía la energía y la vida tienen previsto que él tenga que seguir masticando y rumiando eso por un rato más. En esos casos, la energía, la vida, las leyes, como cada uno le quiera llamar, no van a permitir que se aleje de nuestra vida, del marco inmediato de nuestra vida, aquello sobre lo cual queremos ensayar renuncia, porque en definitiva hay especulación en el ensayo de aquella renuncia. A la hora de renunciar, un ser tiene que tener la humildad de buscar que sea la propia vida interna que le señale qué cosas ya no son para él, qué cosas él tendría que estar ya retirando de su existencia. Un ser con verdadera aspiración y vocación interior es un ser que permanece abierto a las señales que la vida interna le dé, a las reflexiones que su alma va a imponer gradualmente en la medida que él esté abierto a la energía de su alma. Muchos de los elementos sobre los cuales tenemos que ejercer o ensayar renuncia surgen de reflexiones espontáneas que nuestra alma ofrece en algunos momentos cuando nos encuentra disponibles. Nosotros no nos damos cuenta que es la propia energía del alma la que ofrece aquello, la que va mostrando sobre qué tenemos que renunciar o sobre qué cosas ya tendremos que estar pendientes para ir soltando.
pero en realidad es la propia energía del alma, la propia conciencia interna que está encontrando el modo de decirnos, vaya poniendo el freno con esto, vaya preparando aquello otro, esto vaya entendiendo que va para la basura, lo otro también, y así. El ser tiene que tener la capacidad de obedecer, la capacidad de estar abierto y receptivo, la capacidad de entender que si fuera por los dobleces, las manias y la astucia de la personalidad, jamás se dispondría a renunciar de nada ni por nada. Porque la personalidad tiene tantos dobleces, tantas aristas, que es capaz de engañarnos de miles de formas para justificar que esto o aquello todavía tienen que estar en nuestra vida por las dudas incluso. Aunque no haya un justificativo válido, para aquellos que no encuentran el justificativo, bueno, dirán, y será por las dudas que todavía no tengo. Y por las dudas es peligroso. Es preferible ser osado a ser quedado, porque el osado siempre va a recibir de su propia conciencia interna asistencia, mientras que el quedado lo único que va a traer son retribuciones kármicas, va a traer saldos kármicos. La vida interna lo que busca estimular en nosotros es osadía. Aquel que no renuncia a algo por miedo, por desconfianza, por las dudas, y si lo necesito, y si me equivoqué, y si después me doy cuenta que en realidad con esto tengo cosas para hacer, y si me di cuenta retomo. Porque también en esta flexibilidad de decir, yo me puedo equivocar, puedo soltar algo que en realidad necesitaba, hay una gran enseñanza, la enseñanza del error, por ejemplo. Que no importa en qué se ensaye, es muy útil. Esto de estar suelto y flojo, me puedo equivocar, me equivoco, me puedo olvidar, me olvido, me puedo desviar, me desvío. Pero si me olvidé, me equivoqué, me desvié, tengo que volver a retomar el cauce, tengo que intentar no olvidarme, tengo que corregir el error, trabajar en sentido contrario. Y eso también sobre algunos aspectos de la renuncia se puede hacer. Uno aprende a estar ante el error también en el campo de la renuncia, como en otros tantos campos y otras tantas aplicaciones de la conciencia y la energía que nos puede poner la vida ahí para ensayar. Es muy importante a la hora de renunciar estar haciendo aquello realmente en obediencia, en sintonía, y no por especulación, no por ambición. ¿Cuántas personas que están en el camino espiritual automáticamente llegan a un punto y dicen, yo ciertas cosas las tengo que sacar de mi vida? Seguro, porque es cierto. Ahora, habría que agregar, es el momento, y este es el punto. Nadie debería sacar nada de su vida por ambición, porque si aquello está en su vida o no está, hace la diferencia ante los ojos de los demás. Tenemos que ver que solamente hay una única visión de nosotros que es válida, que es la visión de la propia conciencia interna sobre nosotros y del único sobre nosotros, que es una única visión desde distintos parámetros, pero certera. Lo demás no importa, por eso nadie debería renunciar a nada simplemente para que a ojos de los demás pasáramos a ser determinada cuestión, que en definitiva no somos, porque llevar un teatro, sobrellevar un teatro en la vida no sirve de nada. No es imposible llegar a la verdadera trascendencia de esa manera, dice la persona, ¿no? En relación a lo que preguntaba. La verdadera trascendencia se basa en muchísimos aspectos de la genuina renuncia. Cuando el ser genuinamente renuncia a algo y gradualmente comienza a polarizarse en aspectos superiores de la existencia, porque obviamente eso va a comenzar. Aquel que genuinamente renuncia a algo y se sostiene en esa renuncia y busca en la sintonía interior la energía, la fuerza para sostenerse en esa renuncia, indudablemente empieza a vivir lo que es esto, de transitar con su conciencia, salir de un plano y encaminarse a otro. Quiere decir, el ser empieza a crecer. Aquel que renuncia genuinamente a lo que le corresponde en una etapa comienza a crecer, desplaza su conciencia de un nivel al otro gradualmente. Y en ese desplazamiento ocurre sobre la renuncia la trascendencia. Porque cuando estamos polarizados en un nivel de conciencia sobre aquello que tenemos que ejercer, en ese nivel renuncia, cuando vamos gradualmente desplazándonos al nivel subsiguiente, superior,
ya se vive trascendencia sobre eso. O si la trascendencia todavía no es absoluta o total, la influencia de aquello sobre nosotros es mínima, y a medida que sigue aquel desplazamiento, la trascendencia realmente ocurre, y ya el ser no tiene marcha atrás, aquello sobre él no tiene ningún tipo de injerencia, no guarda influencia. Por eso, la verdadera trascendencia se da sobre los pasos genuinos de la renuncia, y dejar en manos de la propia conciencia interna el desplazamiento genuino de nuestra conciencia hacia planos superiores, de nuestra conciencia en la sintonía de lo superior, y no querer edificarlo artificialmente a través de actitudes o de posiciones que son en realidad teatralizaciones que no nos llevan a nada. Con algunas cosas que se dicen en los estudios del cierre del cielo, pasa a no entender a veces en profundidad, pero sentirme muy movilizada por las informaciones, sentirme muy tocada más allá del entendimiento. Nosotros dijimos en muchas charlas que una información, una instrucción, un aporte, en términos internos, no es ninguna otra cosa que un patrón vibratorio, es energía. El revestimiento puede no ser entendido, porque la energía puede utilizar distintos revestimientos, y la razón puede temporalmente, momentáneamente, no estar en condiciones de captar el revestimiento de un patrón vibratorio. Pero esto no quiere decir que ese patrón vibratorio no actúe. Un ser recibe una información, recibe un estímulo bajo un aspecto informativo. Y realmente lo que está recibiendo, lo que está viviendo es el contacto con un patrón de energía. Si aquello responde a la vida interna, a la ley interna, entonces su razón puede todavía necesitar de un ciclo más extenso para entrar en sintonía, comprender y abarcar aquello. Pero su percepción, los aspectos más sutiles de la cognición, pueden operar o pueden actuar o pueden abrirse al margen de la razón. No importa si en estas charlas no se entienden algunas cosas. No importa si algunos conceptos quedan de un modo muy difuso. Lo que importa es que el ser pueda confirmar que con aquella energía realmente edificó un vínculo genuino, que esa energía y él tenían algo para hacer. Si él sintió eso, que esa energía tenía algo que hacer en él, y se mantuvo receptivo y neutro, ya todo lo que tenía que ocurrir está ocurriendo. Lo demás es accesorio. Muchas personas que a lo largo del tiempo han pasado por estas charlas, por estos estudios, por estas reuniones, luego de ciertos ciclos de participación comenzaron a percibir o a comprender algunos aspectos externos de la información. Pero esas personas, por lo menos algunas de esas personas, manifestaban que en términos de energía, la receptividad y el ida y vuelta no tenía interferencias, que realmente era íntegro, que realmente era estable, que era profundo, que era armónico, que era equilibrado. Y eso es lo que importa. Porque una persona puede ir a escuchar una charla, una conferencia, una disertación, entender todo con su consciente izquierdo, y sin embargo que ahí no hubiera realmente ningún tipo de intercambio interior, energético, en términos evolutivos, de modo genuino. ¿Cuándo uno llega a esa buscada armonización que campos de la mente empiezan a activarse para continuar la evolución? Cuando el consciente derecho, que es este nuevo circuito de energías que se está desenvolviendo en algunos seres humanos, está lo suficientemente avanzado. Realmente, para que la mente esté en armonía, cuando a partir de la armonización la mente entra en una sintonía, en una función diferente a la general, es porque el consciente derecho ya está en algún grado activado, está en algún grado funcionando. Y en la medida que el ser va logrando apertura, va pasando internamente por iniciaciones, por expansiones, va transcurriendo todo su proceso de ascesis, ese proceso de desenvolvimiento del consciente derecho también se profundiza, también el funcionamiento se hace más estable y su relación con la realidad va cambiando. Hoy en día, cualquier proceso mental que realmente pudiera ser reconocido como armónico y equilibrado está denunciando ahí en alguna medida el desenvolvimiento
la actividad del consciente derecho, la participación ya en ese ser del desenvolvimiento del consciente derecho. Ningún ser realmente hoy podría ser visto en términos psíquicos como equilibrado o armonizado si no fuera porque el consciente derecho ya está en algún grado de funcionamiento anal. Todo el proceso evolutivo que nosotros estamos viviendo y todo el proceso evolutivo que tenemos por delante en el corto y mediano plazo a vivir están relacionados con este desenvolvimiento del nuevo circuito de energías para la humanidad. Porque los seres que no pueden desenvolver el consciente derecho, que son la mayoría en el planeta, son el 90% de los seres que están presentes en la superficie planetaria, esos seres no pueden percibir, ni pueden abrirse, ni pueden recibir, ni pueden ensayar aspectos evolutivos que solo una pequeña minoría hoy está en condiciones de reconocer como válidos y encuadrar dentro de su meta evolutiva y dentro de lo que es su participación en la superficie planetaria. Hoy todo reconocimiento de la verdad, todo reconocimiento de aspectos profundos de la verdad, toda predisposición de un ser a asistir al plan evolutivo y a participar de modo elevado, restaurando la vida planetaria, está denunciando en algún grado el despertar del consciente derecho en ese ser. Si no estuviera despertando el consciente derecho en un ser, él no podría entender, asumir esta situación planetaria desde el único lugar que se puede hacer para permanecer ante ella en equilibrio. Por eso la mayor parte de los seres está en desequilibrio en este planeta, porque no pueden estar ante la actual situación planetaria viendo la luz, la energía, la presencia jerárquica, los dinamismos de tipo cósmico que hoy están siendo ofrecidos a la Tierra. Un momento donde el ego comprende que esos vehículos no son para su utilización egoísta, egótica, en beneficio de experiencias externas, centrando la vida en él mismo. Entonces comienza a ofrecer esos vehículos a la vida interna. El ego reconoce la vida interna como su meta inmediata y pone a disposición esos vehículos de los cuales él se vino sirviendo durante encarnaciones de modo egoísta. A medida que el ego va pasando por ese proceso, en la actualidad se va acercando al desenvolvimiento del consciente derecho. Cuando ya el ego contundentemente, sin dudas, reconoce la vida interna como su meta y sostiene esos vehículos ofrecidos a la vida interna, comienza el momento del desenvolvimiento del consciente derecho. Pero en el caso de la mente, que hasta ahora está fraccionada y dividida en mente racional y mente subjetiva, o sea, el consciente izquierdo y el consciente derecho, la mente superior, la mente inferior, la mente abstracta. El proceso del consciente derecho permite que cuando el nódulo o los vórtices que componen el plano mental y donde el consciente derecho a nivel mental comienza a desenvolverse, están en acción, los dos campos de la mente comienzan a fusionarse. Gradualmente la mente abstracta, la mente superior, comienza a absorber la mente inferior, la mente racional, especulativa, analítica, y se produce la unificación del campo mental, que es el paso previo a otras unificaciones que están previstas para la humanidad, ya metida en el futuro ciclo planetario de lleno después de la purificación de la superficie. El consciente derecho genera en el campo mental unificación. Si un ser está desenvolviendo el consciente derecho en algún grado, entonces ya el mental superior de ese ser comenzó a polarizar y orientar las energías del mental inferior y a reabsorberlas en esos núcleos que se están despertando. Gradualmente el mental inferior, como mecanismo de contacto con la realidad y de atención de la realidad material, comienza a subordinarse al mental superior. Entonces el mental inferior no pasa a ser destruido, ni pasa a ser alterado, sino que sus mecanismos son reorientados y comienza a servir como herramienta al mental superior para actuar en la materia, cosa que el mental izquierdo antes no hacía, antes de ese proceso de unificación. El consciente derecho promueve esta subordinación de las energías analíticas, racionales, especulativas a la mente superior. A medida que se va concretando esa subordinación, es que el consciente derecho, la parte del consciente derecho correspondiente al cerebral derecho, va creciendo y va creciendo. Al contrario que con el circuito de chakras,
que al ser humano en el ciclo anterior se le dieron técnicas para activar los chakras. Hoy, para activar o para colaborar en la activación del consciente derecho, en el surgimiento del consciente derecho, el ser, lejos de utilizar técnicas, tiene que aprender a mantener una actitud. Porque el consciente derecho lo activa la propia conciencia interna del ser que ya está despierta. La conciencia interna del ser es la que va desenvolviendo, a medida que pasa por iniciaciones, va activando el consciente derecho. Iniciaciones interiores, ocultas e interiores. Nosotros aquí lo que tenemos que hacer para colaborar con ese desenvolvimiento, que es el reflejo de iniciaciones interiores, es aprender a sostenernos en una actitud de búsqueda de silencio, de aspiración interna, de simplificación de nuestra vida, de renuncia, objetivamente de aspiración y vocación interiores. Una actitud que tenemos que aprender a colocar en todo. A medida que esa actitud se va sosteniendo, vamos permitiendo que la conciencia material, tanto mental, emocional como física, pues materia es todo, materia mental, materia emocional, materia física, puedan con mayor flexibilidad responder a la acción de energías que son las que van a activar los 3 primeros centros del consciente derecho. Son 5 en realidad, pero los 3 primeros son los fundamentales para este funcionamiento. Es una actitud. Y uno dice, ¿qué es una actitud? Eso es lo que tenemos que aprender a descubrir. ¿Qué es una actitud? Y aprender a sostener esa actitud. Se podría decir que esa actitud tendría que ser la intención de que no importa en qué, cómo y dónde la vida interna a través nuestro puede estar presente en lo que hacemos. Si logramos que esa actitud de que la vida interna, o esa intención de que la vida interna esté presente en lo que hacemos, se concrete, entonces con eso colaboramos para que desde los niveles internos la activación del consciente derecho pueda darse. Cuando aún existe el voluntarismo, ¿podemos decir que la entrega está lejana para nosotros? ¿Podríamos decir que sí? Podríamos hablar en términos de servicio. Cuando el voluntarismo está presente, cuando la buena voluntad está presente o cuando es necesario que la buena voluntad esté en nosotros instalada para asumir ciertas cosas, la posibilidad de actuar bajo ley de servicio es muy poca. Las posibilidades de actuar bajo ley de servicio se reducen muchísimo, porque bajo ley de servicio genuinamente no importa el estado de ánimo del ser, no importa cómo se levantó ese día, no importa cómo está de carácter ese día, no importa nada, porque la comunión de ese ser con su conciencia interna es lo suficientemente estable para que el estado de ánimo no sea el que defina su participación en la vida. El voluntarismo es aquella energía que depende del estado de ánimo, la buena voluntad del voluntarismo. Entonces me levanté bien, no me duele nada, estoy bárbaro, estoy genial, estoy muy bien. Entonces hoy, si la vida me propone servir, capaz que agarro viaje si me gusta y sirvo. Eso es voluntarismo. Pero la ley de servicio no es eso. La ley de servicio es, recibo un estímulo interior, me toca, lo comprendo, lo profundizo, entiendo lo que la vida me está proponiendo y lo asisto más allá de cómo me sienta de ánimo. Porque mi ánimo no vale de nada al lado de lo que la vida interna me está proponiendo. Mi ánimo es una trampa en este momento para la vida planetaria. Por eso la mayor parte de las personas en la superficie del planeta se manejan con voluntarismo, se manejan con sus estados de ánimo. Por eso la vida planetaria está como está, porque realmente las acciones de servicio, genuinamente altruistas, son pocas, porque la mayor parte de las personas elige a la hora de servir y no obedece. Por eso la obediencia interna en el servidor es la herramienta que abre paso a la luz y que permite que se efectivice la acción de servicio. Servir es que la luz atienda a la vida, que la conciencia interna se manifieste. El voluntarismo es lo más lejano a la acción de la luz y de la vida interna. Es el estado de ánimo imperando en las acciones, en las decisiones. No sirve. Por eso tenemos que estar bien atentos. El autoconocimiento es la herramienta, la actitud de autoconocimiento. La intención de conocerse es la herramienta más valiosa
en ciertas etapas de la existencia para ver si estamos trabajando con voluntarismo o si realmente estamos donados a trabajar en la superficie planetaria bajo ley de servicio. El servidor es capaz de asumir lo que nadie puede asumir, porque el servidor se echa sobre los hombros a veces los desechos de todo, o lo que para los demás no brinda rédito, o para los demás es difícil, o es incómodo, o se hace de lunes a viernes de 20 a 22 nada más. El servidor no tiene horario. Cuando la energía lo toca, el servidor responde. Es muy importante, dentro de lo que es el autoconocimiento, reconocer si aún estamos en esa etapa inmadura del voluntarismo, del estado de ánimo. Y esto nos puede servir muchísimo para dar pasos en la asistencia al planeta. Ofrecerse como voluntario tiene que responder a la vida interna también. Entonces un ser se puede ofrecer como voluntario. Podría ser que los juegos de fuerza, los aspectos de la vida material, no lleguen a permitir que él termine obrando como voluntario por una situación determinada. Porque los juegos de fuerza en la materia interfieren muchísimas de las acciones de servicio. Un ser puede donarse en un voluntariado, puede donarse como voluntario para algo, estimulado internamente, y sin embargo, los juegos de fuerza de la materia interferir que esa donación a asistir a algo pueda concretarse. Y en otros casos, los juegos de fuerza de la materia no llegan a tener la potencia y la injerencia para impedir que el voluntario concrete la acción voluntaria. Para el servidor, comprender que los caminos de la energía son infinitos y múltiples forma parte de su aprendizaje. El servidor, a medida que va comprendiendo los caminos de la energía en la materia, va dándose cuenta de los distintos niveles de la energía en su transcurso material, entiende que no hay un solo elemento por el cual él no podría ingresar a la senda del servicio. Y si recibe un estímulo para ponerse como voluntario para algo, tiene que hacerlo. Porque a veces la única forma de ingresar a ciertos campos de servicio pueden ser esos, el voluntariado. Mientras que el voluntarismo responde al estado de ánimo, el voluntariado debería ofrecer el respaldo interno. También un ser puede donarse como voluntario por voluntarismo. Un ser puede ensayar el voluntariado por voluntarismo. Porque, insistimos, no hay ningún tipo de acción en la materia que no podría ensayarse bajo voluntarismo. Todo lo que aquí puede ser hecho del modo correcto, obviamente quiere decir que puede ser hecho del modo incorrecto. Si no, todavía no estaríamos hablando en la superficie planetaria de lo incorrecto y lo correcto, que es algo, por ejemplo, que no existe en términos de conceptualización en civilizaciones de avanzadas, ya sea extraterrestres o intraterrenas. Las civilizaciones intraterrenas de avanzada o las civilizaciones extraterrestres de avanzada no tienen opciones para actuar de modo incorrecto o correcto. No definen nada de ese modo, porque si no hacen nada incorrecto, ¿cómo van a tener ese tipo de definiciones dentro de lo que es su interacción? Si aquí en la superficie planetaria todavía hay un término que se define como correcto y otro que su contrapartida se define como incorrecto, es que cualquier elemento aquí puede ser vivido correcta o incorrectamente, asumido correcta o incorrectamente. Aquí está lo que decíamos del autoconocimiento. Para aprender a desenmascararnos, autodesenmascararnos y aprender a ver en profundidad y con humildad cuándo lo que estamos haciendo puede ser correcto o puede ser necesario si lo estamos atendiendo del modo incorrecto. ¿Cuántas necesidades son atendidas del modo incorrecto? Porque no somos capaces de ponernos en la posición adecuada al momento de enfrentar cada situación. ¿Por qué a pesar de tanto leído y escuchado nos falta la capacidad de saber decidir adecuadamente y ver las prioridades en su verdadero orden? Básicamente hay dos aspectos para que nosotros no tengamos esta claridad para decidir o actuar o entender realmente cuando algo es prioritario o algo no lo es o es medianamente prioritario. Una es, o la primera, el funcionamiento intuitivo en el ser.
Y la segunda y complementaria, obligadamente complementaria, la falta de simplicidad en la existencia. Cuando el ser no funciona todavía intuitivamente, quiere decir que su contacto interior, su apertura a la vida interna no está dada de modo estable. El funcionamiento intuitivo, lo que se puede definir como cognición intuitiva, conocer o saber de modo intuitivo, no racional, que es lo que tiene que ser hecho, ahí quedaría que el ser ya esté viviendo en algún grado la simplificación de su vida, aunque no pueda vivir todavía de modo estable y continuo a la luz de la intuición. Un ser puede estar fluctuando en términos intuitivos, a veces funcionar intuitivamente de un modo o de otro, a veces más efectivamente, a veces prácticamente nada, pero si ya está en el camino consciente de la simplificación de su existencia, esto lo puede ayudar a la hora de actuar, a la hora de transparentar sus acciones y a la hora de dar prioridades. Porque ¿cómo un ser que no funciona intuitivamente podría trabajar sobre las prioridades si fuera un ser superfluo? Quiere decir, un ser que tiene en su vida una cantidad de elementos que no sirven para nada, o que pudieron servir en algún momento pero que ya no le corresponden. A la hora de determinar prioridades, un ser tiene que haber tenido la capacidad de retirar de su vida lo que no sirve, de que su vida sea simple. Aquel que ya está manejando su vida en la energía de la simplicidad, donde no hay factores superfluos, elementos superfluos, interacciones superfluas, cuestiones superfluas que lo ahoguen. Ese a la hora de dar prioridades, a ese a la hora de colocar los elementos, las situaciones, las circunstancias en un orden prioritario, va a poder hacerlo de un modo más despejado, de un modo más directo, espontáneo podríamos decir. Porque a la hora de mirar lo que fuera que tiene que mirar, con simplicidad, evidentemente y espontáneamente se daría cuenta qué es prioritario y qué hay que hacer en cada momento. Aquel que está ahogado en lo superfluo, y lo superfluo puede ser, por ejemplo, pensamientos que el ser no puede controlar, sentimientos que no puede controlar. Porque el sentimentalismo, para un ser despierto, es superficialidad. No el sentimiento elevado, el sentimentalismo. Los pensamientos irregulares o los pensamientos que lo único que hacen es atarlo a la realidad material sin permitirle salir de esa realidad material son cosas superficiales. Ni que hablar de las cosas materiales superficiales, de esta competencia demencial que hay en el planeta Tierra por las cosas materiales, que llegó a grados de demencia absoluta. En un planeta como el nuestro, ¿qué sería entender de prioridades cuando continuamente lo superfluo y lo suntuario están por encima de todo lo demás? ¿Cómo podríamos hacer? Agarremos una persona que vive una vida superficial, materialista, a un millonario que tiene $1 millón guardados. ¿Cómo le podemos hacer entender que son prioridades para la vida de este planeta? ¿Cómo? Si aquel que tiene algo guardado en semejante magnitud lo tiene a costa de que otro no lo pueda tener, y este es el desequilibrio del planeta. ¿Cómo hacemos para entender que es prioritario si nuestra vida está cargada de lo innecesario, por miedo, por desconfianza, por ambición, por un montón de cosas? El ser puede tener transparencia en su accionar, en su desenvolvimiento, y puede aprender lo que realmente es prioritario cuando aspectos de simplicidad están instalados en él y pasan a regir su vida como un patrón que tiene que profundizarse y perfeccionarse cada vez más, instalarse de un modo cada vez más profundo a medida que su conciencia avanza en la comprensión de la situación planetaria. Acá preguntan sobre un tipo de terapia, la orinoterapia. Dice también que podría ser que los incas la practicaran. Cuando hablamos de terapias, nosotros no decimos, esta terapia es buena, esta terapia es mala. Decimos, existen terapias para determinado tipo de seres, y seres que atraen cierto tipo de terapias en términos kármicos. No hay terapias que sean inaplicables. Hasta la más descabellada de las terapias podría llegar a ser aplicable según en qué o en quién, y según quién la aplicara. De modo general, podemos decir que no es de las terapias más sutiles,
porque básicamente la orina es agua, y el agua es uno de los elementos con mayor capacidad de atracción de elementos hacia su campo magnético o de liberación de elementos desde su campo magnético. En algunos casos, donde la sutilización del ser ya estuviera lo suficientemente avanzada, la orinoterapia no le permitiría despegarse de ciertas cuestiones que él tendría que soltar. Sí le podría servir en otras situaciones donde todavía ciertos aspectos sutiles en él todavía no están funcionando, él todavía no está en condiciones de funcionar de ese modo. Entonces esa terapia, como otras tantas terapias, podría serle útil. No habría que tornarse fanático de una terapia en particular. Hay gente que se torna fanática, sobre todo en algunas etapas de su vida. En una época era la kombucha, en otra época era el agua diamantina, en otra época esto, en otra época aquello, las piedras, los cristales, la antroposofía, la homeopatía, la alopatía, la medicina china, la medicina chamánica. Está todo bárbaro. Pero lo que falta generalmente es discernimiento, por eso las terapias suelen ser tan inoperantes en muchos casos, porque no es que la terapia no sirva, es que el paciente para esa terapia y la terapia para ese paciente no lograron juntarse, y la actitud del terapeuta y la actitud del paciente tampoco suelen ser la adecuada. En el caso de la orinoterapia, el terapeuta es uno mismo, proveedor, terapeuta, farmacéutico, todo es uno mismo. Pero la actitud, en caso de que fuera para nosotros esa terapia adecuada, la actitud es fundamental. Y como cualquier otra terapia, tienen que darse, como decíamos, estos componentes. Primero, que un ser, antes de encarnar, tiene previstas sus dolencias. Y dentro del esquema de sus dolencias, kármicamente le va a ser ofrecido algún tipo de acompañamiento terapéutico. También, en términos kármicos, en una gran cantidad de casos, está prevista las transformaciones de ese ser en términos de conciencia, por lo cual también en términos kármicos a veces están previstas las mudanzas de terapia a lo largo de las transformaciones del ser en términos de conciencia. Un ser que en una etapa de su evolución puede necesitar una terapia alopática cruenta, en otra etapa de su evolución puede necesitar antroposofía o cualquier otra terapia más sutil. Pero si el ser tiene un apego, si el ser tiene una predilección, si el ser tiene una cristalización respecto a alguna terapia en particular o respecto a algunas cuestiones en términos de conciencia en particular que podrían repercutir, por ejemplo, en este aspecto del tratamiento, de la actividad terapéutica, en la relación paciente-medicamento, también habría interferencias. Por eso, hoy más que nunca, y a medida que avance la transición, esto se va a dar de un modo más señalado, esto se va a dar de un modo todavía más acentuado. La relación con las terapias tiene que ser entregada a la vida interna. El ser, si está despierto, tiene que aprender a entregar a la vida interna eso. Y en caso de que pruebe con alguna terapia, hacerlo con neutralidad, con desapego. Y sobre todo, puede ser probado el ser, muchas veces puede ser probado, en cuanto a los resultados inmediatos de algunas cosas. Un ser asume una terapia. En lo inmediato le da resultado. Entonces cree que esa terapia es para siempre y no la suelta más. Y la relación energética entre la terapia y el receptor de la terapia está en mudanza continuamente. Si el ser no aprende a darse cuenta cuándo cortar con esa terapia, no permite que la mudanza acontezca. Y la mudanza puede darse después de ciclos extensos de aplicación de un medicamento, de la relación de un paciente con un medicamento, o de ciclos cortos, o incluso de ciclos intermitentes. Hay seres que deberían retomar ciertas terapias con cierta periodicidad y no extenderse eternamente porque le fue bien con la terapia. Hay momentos donde el ser tiene que ensayar un reabastecimiento, una religación que está más allá de la aplicación del medicamento. Es algo íntimo, es entre él y aquello de lo cual se distanció en términos internos que tiene que operar. Por eso hay momentos donde necesita soltar la terapia, donde necesita soltar el medicamento, donde necesita centrar su atención en la propia vida interna y ver qué es lo que el medicamento abrió camino y ver si puede transitar ese camino.
porque el medicamento a veces abre camino, pero después hay que soltarlo para ver si la actitud subsiguiente, lo que sigue en términos ceremoniales, es disponernos a transitar el camino que el medicamento pudo haber abierto sutilmente. Porque si nosotros no estamos en condiciones de sostener una actitud que nos permita ver que en todo lo que terapéuticamente la vida nos ofrece, simplemente hay un camino ofrecido, pero que nos compete a nosotros transitarlo y mantenerlo, no podemos hacer nada. Entonces, en relación a las terapias, abiertos a la vida interna, a la guía interna y básicamente a la obediencia. La obediencia interior también es una gran terapia. Cuanto más sutil y más necesario es un elemento, con la comercialización va perdiendo su energía, su valor en términos de energía. Precio le pone la gente a las cosas. Cuanto más preciado es algo para los seres humanos, cuanto más preciado es algo para el planeta y tiene que ser pagado, la desvitalización de aquello que es pagado es inmensa. Gran parte de lo que la gente podría recibir con un potencial inmenso, lo recibe muy, pero muy debilitado, muy desvitalizado por la manipulación y el lucro. Y estamos hablando de un medicamento, estamos hablando de una necesidad genuina, estamos hablando de un alimento. No es lo mismo ir a tomar un alimento de una huerta que se hace en sintonía interna que ir a pagarle una verdulería. No está la misma energía ahí. Y no es un palabrerío, no está la misma energía. Cada vez que algo recibe el impacto de un movimiento especulativo sobre su estructura de energía, parte de esa energía es consumida, es vampirizada. Cuanto más pasos en términos de especulación, distribución, redistribución, vive un elemento, el impacto y el vampirismo al que es sometido es más grande. Muchas gracias.